Perdón, ya no se grabó el resumen de la sesión pasada, pero bueno, era un resumen de lo que teníamos. ¿Dudas, muchachos, de la clase anterior? No, profe. ¿No? ¿En serio, jóvenes? 20 que tengo aquí, ninguna duda, todo clarísimo. Ya me la estoy empezando a creer que soy muy buen profesor, ¿eh? Vale, entonces vamos a empezar con la clase 14, que es la del día de hoy. Pero antes de hacer el regreso, déjenme, vamos a poner otro ejemplo para que, como luego decimos en México, para que amarre esto y estemos seguros de que estamos entendiendo las cosas. Y me voy a agarrar aquí un ejemplito de uno de los libros que estoy siguiendo para hacer este ejemplo y ahorita hacemos el regreso, ¿vale? Entonces, déjenme nada más, lo localizo, ya lo tenía aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya lo tenía. Ok, aquí está. Entonces dice el problema. Esto es muy parecido a lo que decimos, aquí nos lo saltamos, dice, voy a escribirlo para mayor comodidad de todos. Déjenme despacio. Entonces, pero otra vez, no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes, me dan la respuesta en el chat y después lo resuelvo yo para que ¿cómo se llama? Para que practiquen ustedes, ¿no? Entonces, ejercicio. No puede ser. ¿Recuerdan la vez pasada que el lápiz no quería jalar? Estamos haciendo lo mismo. Vamos a cambiar de área de compañía, eso no sirve, estos tabletas. ¿Qué le está pasando? Y al final de cuentas no supe qué fue lo que hice la vez pasada, muchachos, que me resolvió el problema. Nunca entendí qué fue lo que hice, que me resolvió el problema. Profe, Sí. a mí también me pasa lo mismo con mi lápiz y lo que hago es ponerlo en la entrada como si lo fuera a cargar. Y lo conecto y lo desconecto y ya jala. Es lo que he hecho varias veces, mira, ahí está, cuando aparece ahí Apple, y de hecho debe estar cargado al 100%, que no es un problema de carga, y ya, ok, mira, funcionó. Gracias. Veamos que ya no se pasa. Bueno, entonces, gracias, compañero. El ejercicio es el siguiente. Dicen, ya lo volví a perder acá. Tengo un vector R, entonces ejercicio. Entonces tenemos un vector R. Vale, está el vector R, que tiene una magnitud de 72.8. Justo como no estoy poniendo unidades, no sé si es un desplazamiento, una velocidad, etcétera, nada más sé que es 72.8 y forma un ángulo de 323 grados respecto al eje X. Entonces, lo que quieren es que me digan o escribir, vamos a ponerlo tal cual, por algo, aquí hay algo de pedagogía, por eso lo puse así. Dice, encuentre las componentes XY, encuentre las componentes vale. Cuando lleguen en el chat, los 5 primeros lo hacemos. Al cabo tenemos 20 tantos.
Vale, colegas, hacerlo. Considero que si, por eso luego se hacen más largos los videos y a ustedes se les puede hacer un poquito como para qué queremos esa parte. Entonces ya nos mandan aquí la respuesta. Déjenme ver, déjenme admitir a Alexia que está tocando la puerta para entrar. Pero aquí Jesús Alfredo nos dice que en X es 5814 y en el eje de las ordenadas menos 43.8. Déjenme... ¿Cuánto es? Dijimos 323, 270, 323. Suena que está bien. Al menos los signos. También nada más déjenme ver mi acordeón si tengo los mismos valores. Pero bueno, estoy esperando que alguien más lo saque. Y vemos. Y 5814 ya Isaac también lo envió. Y es casi lo mismo. Entonces ya tenemos dos. Y bueno, Katia se evitó la fatiga y nos dijo nada más que obtuvo lo mismo. Le vamos a creer a Katia. Pero bueno. Ok, muchachos, ya hay tres. Vamos a hacerlo para que quede clarísimo. Adrede tomé un ángulo de este tamaño para discutir algo que es muy interesante y muy importante, que luego en mi experiencia, eso ya viene acá, ¿verdad? En mi experiencia docente, luego ustedes se equivocan o nos equivocamos mucho en lo siguiente que voy a decir. Okidoki. Fíjense, entonces tengo un vector R que está a 323 grados, y les recuerdo el primer cuadrante de lo que sería el eje de las abscisas al eje de las ordenadas. Son 90 grados, de aquí a aquí hay otros 90, lo cual haría que la suma son 180, aquí hay otros 90, lo que me diría es que si yo pongo un ángulo de este tamaño serían 270 grados. Entonces todavía para 323 me faltan 270, 30, 53 grados, ¿verdad? Entonces este vector R está lo que ustedes llaman el cuarto cuadrante, con un ángulo, dijimos, ¿de cuánto? 270, 30, 53 grados. ¿Ok? Y entonces, déjenme, ese es lo que quiero discutir justamente. Justamente es lo que quería discutir. Fíjense, si lo veo así, es este ángulo de 53, o, como lo estoy diciendo, si lo considero este es el ángulo de 53 grados. Otra forma es poder considerar este ángulo, que sería de 53 para 90, ¿cuánto es? 40 menos 3, 37 grados. O podría considerar el ángulo desde el inicio. De hecho, esto vamos a ponerlo de otro color, el de 37. Vamos a ponerlo de color amarillo, que es 37 grados. Y vamos a poner de color, ¿qué les gusta? Blanco. Si lo hubiera agarrado desde como se hace originalmente, y este me da 323 grados. ¿Vale? Ok, ¿por qué para mí es interesante este ejercicio? Y porque aquí muchas veces se cometen errores algunos de ustedes, no todos, porque fíjense, hay tres ángulos que yo puedo tomar para resolver el problema,
y algunos libros tomarán el de 323, algunos tomarán el de 53 y algunos tomarán el de 37. Con todos puedo hacer el problema y me tiene que salir el mismo resultado, nada más que hay que hacer las cosas correctamente. Tal como lo vimos la sesión pasada, si yo copio lo que tenía, que es esta relación, de que el vector R, su componente en X es la magnitud de R por el coseno del ángulo y su componente en Y es R por el seno del ángulo, si lo copio tal cual, que es lo que debería de hacer, entonces lo que tengo que hacer es la magnitud de R, déjenme lo cambio a verde, vamos, déjenme dejo este color para la magnitud de R es justo lo que les había dicho desde un principio, que es el número 72.8. Entonces, la componente X, dijimos que era la magnitud de R por el coseno del ángulo. Entonces, lo que yo tendría que hacer es 72.8 por el coseno de 323 grados. Y esto seguramente, no tengo mi calculadora, pero coseno de 323, seguro a ustedes les dio, bueno, lo que sí sé es que ese coseno de 323, primera, ¿es positivo o negativo, muchachos? Ya no voy a Positivo. avanzar si nadie me contesta. ¿Negativo? Negativo. Sí recordamos, ¿verdad? De hecho, fíjense, acuérdense, el coseno es la proyección de los vectores en el eje de las X. Entonces, cuando tengo un vector en el primer cuadrante, su proyección es positiva. Entonces, el coseno de 0 a 90 es positivo. Después, en esta región, en el segundo cuadrante, si yo tengo aquí un vector, su proyección en X es negativa, entonces el coseno va a ser negativa. Si yo tengo un vector en este, su proyección en X también va a ser negativa. Entonces el coseno entre 180 y 270 va a ser negativo. Y este vector también, si veo su proyección, va a ser negativa. Esta va a ser su... Déjenme primero borrar todos los otros que hice. No se vean amontonado. Justo su proyección es negativa. Esta es su proyección en X. Perdón, su proyección es, ¿qué estoy diciendo? Positiva. Pues el coseno va a ser positivo. ¿Cuánto pusieron en el chat que valía? Pero no me dicen nada, en el chat es positivo, ¿verdad? 58.14. Entonces, 72.8 por coseno de 73 dicen que les da 58.14, lo cual les creo. El coseno tiene que ser positivo, ya lo vimos, esta es su proyección. Al menos el signo estaba bien. Y para sacar la componente en Y, tenemos que hacer el valor absoluto de R por el seno de phi. Ahora sí, es lo que estaba haciendo. Cuando yo tengo aquí un vector en el primer cuadrante, su proyección en Y, que sería esto, es positiva, entonces el seno va a ser positivo. Cuando lo tengo en el segundo cuadrante, su proyección en Y sigue siendo positiva, entonces el seno va a seguir siendo positivo. Pero cuando lo tengo en el tercer cuadrante, su proyección en Y va a ser negativa, apunta hacia abajo. Y lo mismo en el cuarto cuadrante, que es el caso que tengo, la proyección en Y apunta hacia abajo. Entonces va a ser negativa. ¿Vale? Entonces, esto sé que va a ser número negativo. Entonces va a ser menos, y bueno, de hecho todavía no lo pongo así, pero va a ser 72.8 por el seno de 323 grados. Y este seguramente va a ser un número negativo. Y esto es lo que me da el menos 43.8 que puedo sacar. ¿Vale? Entonces, la forma de escribir al vector R va a ser, en cuestiones cartesianas, 58.14 en la dirección Y. De hecho, otra vez vamos a hacerle como antes. Vamos a poner el vector en otro color, en la dirección Y. Menos 43.8 en la dirección J. ¿Vale? Ok.
¿Por qué puse los otros dos ángulos, muchachos? Porque tienen que tener mucho cuidado. Algunas veces, esta fórmula que yo les puse la sesión pasada, esta fórmula, siempre es válida. Siempre, 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 siempre. Pero es válida si y solo si el ángulo que ponen en esa relación lo toman como el ángulo medido desde el eje X positivo. O sea, si se dan cuenta de los tres ángulos que tengo ahí en este dibujo, yo puse el blanco, que era el ángulo medido desde el eje de las X. Si utilizo ese ángulo, yo no me voy a preocupar nunca por el signo de las componentes. En automático, el seno o el coseno me va a decir el signo correcto. Por eso es que ahorita estaba haciendo esta discusión de la proyección en X es positiva, negativa, negativa, positiva, ¿no? Y conforme voy dándole vueltas al círculo. Entonces, insisto, si yo pongo el ángulo que hace mi vector medido desde el eje X positivo, que es en este caso el blanco, no me preocupo por los signos, va a ir en X siempre el coseno, va a ir en Y siempre el seno, y los signos me los va a dar en automático la función seno y la función coseno. No me preocupo. El punto está, muchachos, que a veces a ustedes se les olvida eso, porque a lo mejor en el problema les dan, lo voy a volver a hacer aquí, a lo mejor en el problema, justo lo que hacen es nada más les dan, por ejemplo, aquí está el vector que estamos considerando, pero a lo mejor en el problema les dieron solamente este ángulo, ¿no? Les dicen, este es el ángulo 53 grados. Y entonces me piden sacar las componentes. Si yo utilizo esta relación y meto el ángulo así, lo más seguro es que me dé mal. ¿Ok? De hecho, el seno de 53 es positivo y el coseno de 53 es positivo. Si yo meto el 53 así ciegamente en esta fórmula, uno de los signos va a estar mal. Bueno, y tal vez también los valores del coseno y del seno. Entonces, ojo, esto es como un ojo, pestaña, mucho ojo, mucho ojo. Cuando pongan el ángulo, insisto, en esa fórmula, tiene que ser el ángulo medido desde aquí. Eso no quiere decir que no puedan utilizar el 53, sí lo pueden utilizar, pero entonces van a tener que usar sus conocimientos de trigonometría para hacer las cosas correctas, porque como les digo, el seno y el coseno de 53 son positivos, sin embargo aquí yo sé que una componente es negativa, y entonces yo tengo que poner el signo a mano, no me lo va a dar la fórmula en automático, lo tengo que poner a mano. Entonces, si yo usara este 53, lo que tendría que hacer es formar mi triángulo rectángulo. Este es mi triángulo rectángulo, ¿verdad? Y este va hacia abajo, este va hacia arriba. Y entonces, lo que yo sé es que, fíjense, tengo que usar mi trigonometría. El seno de 53 grados, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto, que es este que está aquí. ¿Quién es ese que está ahí? Pues es la componente Rx entre la hipotenusa, que el tamaño de este vale R. Entonces, fíjense, Rx me va a dar R por el seno de 53 grados. Y si calculo el coseno de 53 grados, pues este va a ser la componente RY entre R, porque es cateto adyacente entre hipotenusa, y entonces RY es igual a R por el coseno de 53 grados. Si calculan ustedes, ahí tienen su calculadora, 53 grados, y le sacan el coseno y el seno, les va a dar exactamente lo de antes. Entonces, fíjense, R, ¿cómo se escribiría? R se escribiría como R seno de 53 grados en la dirección Y, más R coseno de 53 grados en la dirección J. Y eso nada tiene que ver
o bueno, no, es lo mismo, pero ese es el error que ustedes cometen porque se les olvida. Si se dan cuenta, el otro era R coseno. ¿De cuánto dijimos? 323. En la dirección Y más R seno de 323 en la dirección J. ¿Se dan cuenta? Ahí están las dos juntas. Y mientras en una utilicé el coseno para la X, en la otra utilicé el seno. Ah, y además hay otra cosa, muchachos. Yo tengo que poner el signo a mano si utilizo el 53. Y yo sé que la componente en Y es negativa. Entonces, a mano, yo le tengo que poner aquí, de hecho, esto está mal, no va el signo positivo. A mano le tengo que poner un signo negativo. Porque coseno de 53 va a ser igual a un número positivo. No me va a dar el negativo en automático, que ustedes ya vieron en la respuesta, que es un número negativo, la componente en Y, aquí está menos 43.8, no me lo va a dar y se lo tengo que dar a mano. Y de hecho hay una tercera forma de calcular esto, muchachos. Si en lugar de utilizar el 53, utilizo el otro ángulo, a lo mejor el libro no me lo da así y nada más me da este ángulo, el que me falta, me da este ángulo que dijimos vale, ¿cuánto dijimos? 27, 37 grados. ¿Sí, 37, ¿verdad? Sí, 37. Si lo quiero sacar con el 37, también lo puedo hacer. Ahora lo que tengo que hacer es formar mi triángulo rectángulo, que es este. Ahora este es el ángulo que estoy considerando que es 37. Pero fíjense, entonces, si quiero sacar el seno de 37, déjenme sigo sacando el mismo color para poner. Si saco aquí el seno de 37, le pongo el seno de 37, es cateto opuesto, pero ahora el cateto opuesto, este es 37, el opuesto que es este, que es justo la componente RY, ¿verdad? Dividido entre la hipotenusa que es R. Entonces, RY me va a dar R por el seno de 37 grados. Y si saco el coseno de 37 grados, me va a dar Rx entre R. Entonces, Rx es igual a R por el coseno de 37 grados. Otra vez, tanto el seno y como el coseno de 37 son positivos, yo le voy a tener que poner el signo a mano. Entonces, una tercera forma de escribir este resultado o este vector es el coseno de 37 en la dirección Y. A mano le pongo el signo menos porque no me lo va a dar ni el seno ni el coseno porque son menores de 90 grados. Yo se lo pongo a mano y aquí va en RY, R, seno de 37 grados en la dirección. Ups. Entonces, muchachos, aquí se lo voy a poner en un cuadrito azul. Hay tres formas de escribir el mismo vector. Las tres son correctas. Y eso es lo que a ustedes los hace bolas o hace que se equivoquen en los exámenes o en las tareas. Pareciera que no hay un orden, pareciera que no hay una fórmula para sacar el R, porque a veces es el seno, a veces el coseno. Aquí al coseno le pongo un signo menos en el primer caso, al seno le pongo un signo menos en el tercer caso, en el segundo caso no les pongo signo menos, y entonces uno como que se hace un poco de bolas. ¿Cuál es la forma correcta? Las tres son correctas. Lo único que tienen que hacer es estar conscientes de su trigonometría y de lo que les dije. La segunda forma, esta que está aquí, es la que utilizamos desde la que les di en la sesión anterior. Esa no necesitan poner ustedes el signo a mano, esa se les va a dar en automático, pero lo que tienen que hacer siempre es agarrar el ángulo desde el eje X positivo. Las otras dos fórmulas, la primera y la tercera, ustedes van a tener que poner el signo a mano y saber si es el seno o es el coseno,
pues tienen que emplear su trigonometría para saber, para recordar si el seno va con el Rx o con el Ry, y también lo mismo con el coseno, que fue lo que hice aquí. Pongo el seno y me acuerdo, es el cateto opuesto entre la hipotenusa, y ahí me dice si es Rx. En el caso de 53 fue Rx, en el caso de 37 fue Ry. Entonces, es lo que tengo que usar. Yo lo que les recomiendo, muchachos, humildemente, es cuando empiecen y no tengan tanta experiencia en esto, siempre utilicen una forma. Y la más fácil es utilizar la segunda, en el sentido de que nunca cambia. La componente en X siempre va con el coseno, la componente en Y siempre va con el seno, y no pongo los signos a mano, no me preocupo de los signos me los va a dar en automático mis funciones trigonométricas. Entonces, por eso yo les recomiendo que esa sería la forma. Ahora, si ustedes ya se sienten con confianza y ya dominan esta parte de trigonometría y no se les va a olvidar los signos, pues cualquiera de las otras dos formas, la primera o la tercera, es igual de correcta. Nos va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, no sé si esto quedó claro o los hice más bolas, pero por eso aquí les puse mucho ojo, porque ese es un error muy común en las tareas a lo largo de los años que uno ve, bueno, que uno da estas clases y revisa uno las tareas, los exámenes. Es un error muy común en muchos de sus compañeros de hacerse bolas con si va el seno, si va el coseno, si lleva signo más, si lleva signo menos, si lo pongo, si no lo pongo, si me lo dan en automático la fórmula. Entonces, ¿queda claro lo que he dicho, muchachos, o los confundí más y los hice totalmente pelotas? A ver, en el chat tengo un mensaje, dice, sí, me hizo más confuso el cómo van, pero ya entendí cómo lo está construyendo, profesor. Muy bien, Iván. No era mi intención que te lo hiciera más confuso, pero sí era mi intención que te preguntaras esto, porque, insisto, uno luego está leyendo un libro y a lo mejor este libro cambia la forma de trabajar respecto a otro libro, y de repente uno dice, oye, pero allá me dijo que eran del coseno y aquí aparece el seno, de dónde sacó el signo, etcétera. Entonces, todo esto está en la trigonometría. Insisto, hay que construir el triangulito cuando los ángulos son menores de 90 grados, como es el caso del 37 o del 53. Recuerden, es que se tienen que acordar, que fue lo que yo hice hace rato, de ver cómo era la proyección, pero se tienen que acordar de sus funciones. Su función seno, esta es la función seno, este es 90 grados, este es 180, este es 270. Y esa es la vuelta completa. Entonces, la función seno siempre es positiva entre 0 y 90. Y la función coseno también va a ser positiva. Este es 90, este es 180, este es 270. Entonces, de 0 a 90, tanto el seno como el coseno son positivos. Entonces, si yo utilizo ángulos más pequeños que 90 grados, el signo lo voy a tener que dar yo a mano. Es lo que quiero decir. ¿Y cuál va a ser el signo? Pues va a depender de qué cuadrante estoy. Porque aquí está, fíjense, el seno es positivo de 0 a 180. Sí, el seno, dado un vector, el seno es, como se los puse en esta fórmula de acá, el seno es la que va en la proyección en Y. Y sí, dado un vector aquí, su proyección en Y es positiva. O sea, en el primer cuadrante es positiva el seno. Dado un vector en el segundo cuadrante, su proyección en Y es positiva. También allí el seno es positivo. Justo aquí está, el seno es positivo de 0 a 180. Y justo de 180 a 270, que es la proyección en el tercer cuadrante y cuarto cuadrante respecto al eje Y, que las dos son ambas positivas, negativas, el seno va a ser negativo. Y el coseno me va a dar la proyección en X. Entonces, la proyección en X, de hecho no sé si ya se está entendiendo lo que estoy diciendo, pero si no, déjenme aquí dibujo otro plano cartesiano. Y lo hago aquí. Ya se va a ver un poco amontonado. Déjenme ver, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Bueno, aquí lo pongo.
espero que no se vea amontonado. Entonces lo que estoy diciendo es, si este es mi vector, y estoy en el primer cuadrante, su proyección en X positiva, y su proyección en Y es positiva, es lo que estoy diciendo. Tanto el seno como el coseno son positivos ahí, está bien. De hecho, ya sé qué voy a hacer. Se los borro. Les voy a poner aquí. ¿Por qué me acabo la hoja? Eso está muy mal. A ver, déjenme hago grande. La voy a hacer grande y aquí les voy a hacer un zoom. Y aquí se los voy a poner. Entonces, este es mi plano cartesiano. Déjense, los pongo en otro color para que no se confundan con lo que estoy arriba. Es mi plano cartesiano. Si mi vector está en el primer cuadrante, su componente en X es positiva y su componente en Y es positiva. Si mi vector está en el segundo cuadrante, su componente en X es negativa y su componente en Y es positiva. Si mi vector está en el tercer cuadrante, su componente en X es negativa y su componente en Y es negativa. Ambas son negativas. Entonces aquí voy a poner, si este es R, este es Rx positiva y Ry positiva. Luego más delgado. Aquí Rx es negativa y Ry es positiva. En este, Rx es negativa y Ry es negativa. Y el último caso, es este, y si estoy en el cuarto cuadrante, entonces lo que estoy diciendo es que, bueno, fíjense, Rx va a ser positiva y Ry, voy a escribir aquí, Ry va a ser negativa. Entonces lo que estoy diciendo es que Rx es positiva y Ry es negativa. Entonces, las dos positivas en el primero cuadrante, X negativa y Y positiva en el segundo, se voltea. No, las dos son negativas en el tercero y luego se voltea y Rx es positiva y Ry es negativa. Entonces, es lo que les estoy queriendo decir, muchachos. Déjenme, tengo aquí en el chat varios. Dice, profesor, si en el problema solo nos dieran los 53 grados del cuarto cuadrante, tenemos que trabajar sobre eso o podemos completar el ángulo sabiendo que cada cuadrante vale 90 grados. Como te acomodes, Katia. Si nada más te quieres aprender, te digo esa fórmula, pues tú completas. Tú tienes la libertad de resolverlo, no, o sea, nada más el problema te da una información, me da el 53 y yo quiero ocupar la fórmula que me da incluyendo los signos, pues ya completo el ángulo. Entonces la respuesta es sí, completo. Dice aquí Juan Rodrigo, se me hizo más claro. Profe, voy a iniciar sesión desde otro dispositivo, ¿me puede dar el acceso, por favor? Sí, cuando, no sé si ya llegó, ya se lo di, o todavía no, pero sí, con gusto. Entonces, muchachos, esta parte, ojalá les quede clara, porque, insisto, o sea, porque ya me llevé media hora en explicarles esto, pero es un error muy común. Y como es un error muy común, pues por eso lo estoy diciendo. Y al final de cuentas, fíjense, si se dan cuenta en el seno, el seno justo tiene que ver con la parte en Y, fíjense, en el primer cuadrante es positivo, pues el seno ahí es positivo. Luego en el segundo cuadrante, la componente en Y sigue siendo positiva, que tiene que ver con el seno, pero aquí el seno es positivo. Después en el tercer cuadrante, el seno se hace negativo, pues sí, porque la componente en Y se hace negativa. Y en el cuarto cuadrante sigue siendo el seno negativo, sí, porque la componente en Y sigue siendo negativa. O sea que la forma de la componente en Y, o el signo de la componente Y, coincide con el del seno. Y el del coseno, que es el que está acá, se ve mucho en mi pi. El del coseno es lo mismo. El del coseno ahora va con la componente en X, entonces me fijo, en el primer cuadrante el coseno es positivo, justo aquí el coseno es positivo, perdón, la componente en X. Después la componente X se hace negativa, pues sí, el coseno se hace negativo ahí, por eso es negativo. Por eso es que me da en automático el signo. En el tercer cuadrante, la RY sigue siendo negativa,
Pues el coseno es negativo, pues sí, perdón, la Rx es negativa porque el coseno va con R, pues el coseno es negativo, pues sí, en el tercer cuadrante el coseno sigue siendo negativo. Y en el cuarto cuadrante, la Rx es positiva, y justo sí, el coseno se vuelve positivo. Entonces, como se dan cuenta, el seno tiene el signo de la componente en Y para los diferentes cuadrantes, y el coseno tiene el signo de la componente en X para los diferentes cuadrantes. Por eso, si ocupo esta segunda fórmula que está aquí, la voy a volver a poner vamos a hacer un cuadro dentro del cuadro, que es esta. En automático, les digo, los signos me los va a dar esa relación. Y si no ocupo esa, pues entonces yo tengo que poner los signos a mano. Espero que les haya quedado claro. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Porque si ya entendieron este ejemplo, ya otra vez, ya entendieron todo sobre ponerlo en forma polar. Entonces, ¿dudas? No, profe. ¿No? ¿Nadie? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, eso me da gusto. Vale. Entonces ya acabamos con esta parte y ya vimos dos ejemplos, un ejercicio adicional de cómo pasar, dada la fórmula polar, a la fórmula en componentes a la forma cartesiana. Ahora, de acuerdo a lo que vi la sesión pasada, lo que quería discutir es cómo pasar de la forma cartesiana a la forma polar, ¿no? Entonces, ahora supónganse que es al revés. Entonces, ahora que me dan un problema, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer sí, este es mi plano cartesiano. Y ahora supongan que me dan de entrada al vector, ya no en forma polar, sino en forma cartesiana. Supongamos uno muy sencillo que me dicen que tenga usted el vector R igual, vamos a hacerlo primero en abstracto, en general, y ya después hacemos un ejemplo. Rx en la dirección Y más R subíndice Y en la dirección J. Donde quién es este Rx y este Ry, pues es todo lo que acabamos de ver, ¿no? Es el coseno de phi, el seno de phi, etcétera, etcétera. Entonces, supónganse que me dan ese vector. Y entonces ahora me dicen, este es en forma cartesiana, ahora escríbelo en forma polar. Entonces, este está en forma cartesiana. Y la duda es cómo lo escribo ahora en forma polar. O sea, lo que me están dando aquí es, me están dando un vector, me están dando la componente en X, pónganse que este es Rx. Bueno, de hecho, sin la flechita, ese sería Rx por Y. Aquí está Y, ¿no? El vector unitario multiplicado por Rx, ya me dio Rx, y por acá está el vector, vamos a ponerlo en el primer cuadrante, el vector o la componente Ry multiplicado por J. Entonces, J es un vector unitario, es J gorro, este es Y gorro, es Y gorrito, y esto es R en la dirección J. Pues eso es lo que ahora me están dando las componentes. Y ahora lo que me dicen es, dime el vector en forma polar, o sea, dame el vector. ¿Cuál vector quiere? Pues este vector, porque esta es la suma, Rx, Ry, entonces va de la punta del primero, perdón, de la cola del primero a la punta del segundo. Quiere que le dé este vector. ¿Vale? Y este vector va a tener un ángulo que no sé cuánto vale, todavía no lo sé, y va a tener una magnitud. Entonces, ¿cómo saco la forma polar? Bueno, pues otra vez me acuerdo de mi trigonometría, y de hecho, aquí fíjense, vamos a esto que había dicho, que en estos espacios euclidios, se llaman euclidios porque se satisface el teorema de Pitágoras, y entonces digo, pues ya lo sé, ya sé mi trigonometría. Si quiero sacar R, pues lo que tengo que usar es trigonometría. Lo que yo sé es que si este es R, el vector R, que es el que quiero sacar, lo que yo sé es que la magnitud de R al cuadrado
como eso es un triángulo rectángulo, se forma un triángulo rectángulo, es lo mismo que Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. O como ustedes se lo aprenden en la prepa, cateto opuesto más al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. O como se lo sepan el teorema de Pitágoras, ¿no? Si se dado un triángulo rectángulo, si este A vale A, B y C, entonces C cuadrado es A cuadrada más B cuadrada. Ustedes han visto, incluso hay libros enteros de demostraciones del teorema de Pitágoras diferentes, ustedes seguramente han hecho algunas hay hasta lúdicas ahí que las hacen con agua o haciendo colorcitos, etcétera. Entonces, justo hago eso, pero como yo quiero la magnitud, no la magnitud al cuadrado, pues entonces la magnitud de R, que es lo que yo necesito en la fórmula polar, ¿verdad, muchachos? Acá está, en la fórmula polar, lo que yo necesito, aquí está, es la magnitud de R, es lo que yo necesito, pues entonces, la magnitud de R no es otra cosa que la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry. ¿Vale? Ese es el primer punto. Yes. Y ahora lo segundo que necesito es el ángulo. Ya saqué la magnitud, ahora necesito el ángulo. ¿Cómo saco el ángulo? Pues otra vez con trigonometría. Entonces me acuerdo, ¿qué información tengo yo de entrada? Tengo Rx y Ry. ¿Qué función trigonométrica sé obtener si conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues lo que me acuerdo, digo, pues si yo calculo la tangente de a ver, aquí hay en el chat algo, que dicen en el chat, profe, tan, exacto, es como si ya hubiera acabado esto, tan. Entonces, la tangente, no sé si lo ponen así o la ponen solamente así, cualquiera de las dos que utilicen yo la voy a entender, tan o tag o tg, tangente, pero no nada más es tangente, pues es tangente de algo, ¿verdad? La tangente así no tiene sentido, tiene que ser la tangente de algo, la tangente de un ángulo. ¿Qué letra les gusta más para el ángulo? A mí me gusta la phi, a muchos les gusta la teta, pero bueno, no sé, la que quieran, ¿no? Tangente de phi, tangente teta. Así como se la aprenden ustedes otra vez, esto es cateto, ¿cuál es? ¿Cuál cateto entre cuál? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, y entonces si este es phi, el cateto opuesto sería Ry dividido en Rx. Entonces, eso vale la tangente, pero yo no quiero la tangente, yo quiero al phi nada más. Y entonces, aquí es donde me acuerdo de mi definición de cálculo, que me dice que si yo tengo la tangente de phi igual a algo, el phi va a ser la función inversa de ese algo, que sería la tangente a la menos 1 de phi. Perdón, de Ry entre R. Y este es el segundo dato. Ojo, muchachos, otra vez mucho ojo. Ya no voy a copiar mi ojo que salió hermoso en la pasada. De hecho, nadie tiene el ojo amarillo, ¿verdad? Lo debimos haber dibujado en otro color. Pues, si lo ponemos negro ya no se va a entender. Pero bueno, aquí estaba mi ojo. Algunos dicen que parece cucaracha, pero para mí claramente eso es un ojo. Entonces, aquí muchachos, ojo, otra vez ojo. Tangente a la menos 1, muchachos, de cualquier cosa, vamos a ponerle aquí alfa, no es lo mismo que 1 entre tangente de alfa, ¿eh? Esto no es esto. O sea, ojo, porque luego también bueno, como luego usamos la notación, incluso hasta la notación científica lo vimos, ¿no? De que x a la menos a es lo mismo que 1 entre x a la a, como se quedan con esa idea, dicen, pues entonces tangente a la menos 1 debe ser igual a 1 entre la tangente. Esto no es así. Esto sí está bien, pero esto no es así. Ojo, no se les vaya a olvidar eso, muchachos. La tangente a la menos 1 es una función que denota la inversa. Este es
tangente a la menos 1 es la función inversa de tangente. O de la función tangente, si quieren ser más precisos. ¿No se les va a olvidar eso? El silencio significa que sí se les va a olvidar. No. No, profe. Vale. No se les olvide eso, muchachos. Y ya nada más aquí hay un último detalle y nos vamos a tirar las piernas. Todos han visto las funciones inversas, pero, y si no, bueno, su calculadora les da las funciones inversas. Pero va a haber un problema, bueno, no es un problema, nada más hay que saber cómo funciona. La función tangente a la menos 1 es una, a ver, aquí dice, profesor, ¿le podría comentar al final de la clase una duda de la tarea? Sí, Jesús. Fabiola. Sí, Fabiola también. El punto está, muchachos, que la función tangente a la menos 1, esta función inversa, es una función multivaluada. Hay muchas números que yo le puedo poner aquí al alfa, de tal manera que la tangente a la menos 1 me da el mismo resultado. Entonces, esta función tangente a la menos 1 siempre les va a dar un valor entre 0 y 90. Y si están en el primer cuadrante no va a haber ningún problema. Pero si su vector está en otro cuadrante, de repente les va a dar un phi que no es el phi que está midiendo desde el eje de las X. Pues otra vez, el resultado que les dé, hay que tener cuidado cómo lo interpretamos. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo de esto para que nos quede claro. Vamos a hacernos un par de ejemplos. Pero, ojo, esto de tangente a la menos 1 tiene sus sutilezas. O sea, esta fórmula que está aquí es correcta, pero vamos a ponerle así, es sutil. De hecho, si se han dado cuenta, muchachos, esto es lo que sucede mucho en matemáticas y en física. No es que sean complicadas, pero hay ciertas sutilezas. Y si esas sutilezas no las dominamos bien o no las entendemos bien, esas sutilezas son las que hacen que nos equivoquemos y empecemos a construir el edificio mal, ¿no? Yo lo veo así, si ustedes, ahorita aquí en mi casa están haciendo un cuartito justo para dar clases, porque aquí ya no quepo, entonces, si los ladrillos los van poniendo correctamente, pues la pared va a quedar derechita, pero si de repente ahí ponen algo medio chueco, y se siguen así, su construcción va a heredar esa imperfección que tienen en la base. Y por eso aquí siempre eso es importante en física, en matemáticas. Estas sutilezas hay que dominarlas bien, porque si no las dominamos bien, podemos ir propagando el error que tengamos, incluyendo puede ser conceptual. Entonces, esto es sutil, ahorita lo vemos con un poco de detalle, bueno, con detalle, para que no se les olvide. Pero para fines prácticos, estas dos fórmulas que tengo en cuadrito blanco, la magnitud y el ángulo, sería ahora cómo obtengo la forma polar partiendo de la forma cartesiana. Y con eso ya acabé, porque entonces ya tengo de la forma polar sé cómo ir a la cartesiana y ahora de la cartesiana sé cómo ir a la polar. Entonces, ya no me importa cómo me den ustedes el vector, yo soy capaz de trabajarlo así o en la forma, en la otra forma, ¿no? Sea cual sea. Entonces, son 9:04, muchachos. Vamos a hacer una pausa nos vemos 9:10 y hacemos un ejemplo de cómo, algo que me estoy dando cuenta ahorita de en mi apunte, hay otra forma de llamar a la función inversa para que también esto que puse aquí, okay, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Aquí lo voy a hacer, aquí encimado. A veces también le llamamos a la función inversa, en lugar de tangente a la menos 1, para no confundirse, se le llama el arco tangente. Entonces, a lo mejor si utilizamos arco tangente, es menos confusa, pero como hay muchos libros que utilizan tangente a la menos 1, bueno, aplica lo que ya les dije.
Vamos a hacer un ejemplo de esto. Aquí tengo uno en el acordeón, muy sencillo. Dice, supónganse que tienen un vector. Vamos a usar otros nombres también, para que no siempre usemos R. Entonces tengo el vector. El morado se ve muy raro, ¿no? No se ve muy poco contraste. Y el vector B, que es igual a 3 unidades en la dirección Y más 7 unidades en la dirección J. Y nos piden escribirlo en forma polar. Bueno, ya dijimos, entonces, si queremos en forma polar, necesitamos dar una magnitud y una dirección. La magnitud, ya dijimos, está facilísimo, facilísimo. Es simplemente la magnitud de B es igual, dijimos, utilizando el teorema de Pitágoras, a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Cuánto vale la componente en X? 3 al cuadrado, la componente en Y, 7 al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces 3 al cuadrado es 9, 7 al cuadrado, ¿cuánto es? No me sé la tabla del 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 49. 49. 49 y 9 me da 58, la raíz de 58, y esta raíz, según su calculadora, pueden checarlo, a ver, déjenme ver, me da ¿cuánto me da? No sé, ¿cuánto me da? 7.61. ¿Cuánto? 7.61. Vamos a poner 7.6, esa es la magnitud. Y ahora, si quiero sacar el ángulo, pues pongo que phi es igual al arco tangente. Dijimos de la componente en Y dividida entre la componente en X, que en este caso es 7 tercios. ¿Y alguien puede sacar, si tiene calculadora, cuánto es el arco tangente de 7 tercios? 66.8. 66.8, ¿me lo juras? Ya lo iba yo a sacar. ¿A todo le salió eso? Pues sí suena, ¿no? 66. De hecho, si yo dibujo este vector, déjenme pensarlo, lo dibujo. Este es mi vector. Entonces lo que estoy diciendo es, vete 3 unidades en X, esas son 3 unidades, este es mi vector. Y luego dice, vete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por acá estará. Unidades en Y, este es mi vector en Y. Y entonces el vector resultante, que es este, sería este vector. Este vector tiene un tamaño de 7.6 y el ángulo sí suena, ¿verdad? La que es mayor que 45, suena que sí es 66.8. Yo le creería totalmente. Entonces ahí está, muchachos, esa es la forma cartesiana del vector y su forma polar sería, pues así, ¿verdad? La magnitud de B, 7.6, el ángulo 66.8. Grados, esos son grados. No, si lo quiero en radianes. ¿Dudas hasta aquí? Hemos avanzado, hemos dado un gran paso. Les voy a dar un segundo ejemplo, ya ustedes lo hacen y ahorita lo resolvemos entre todos. Les voy a dar un segundo ejemplo y ya vemos. Vale. Entonces, segundo ejemplo, es el ejemplo, ya no sé en qué ejemplo voy. Otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Pues voy a darles un vector que le vamos a llamar el vector, ahora le vamos a llamar A. El vector A está dado por menos 3 unidades en la dirección Y, menos 5 unidades en la dirección J. Pues por favor escríbamelo en forma polar. ¿Sí se ve? Creo que no se está viendo.
Qué feo escribo, cada vez escribo más feo. Santo Dios, esta R parece, no sé qué parece. ¿Qué van a decir? Este profesor no llevó caligrafía. Vale, muchachos, ya lo están haciendo, ¿verdad? Otro ejemplo. Ahí sí. Otro. Ay, no puse en pausa el video, vamos a salir aquí. Que va a ser largo, sin hacer nada. Muy bueno. Risita. Esa risita, ¿verdad? Ya hasta hubiéramos hecho un ringtone, pero bueno, ya, eso me dio risa. Y maquiavélica la cosa. Acabo de volver a ver, bueno, no lo acabo de volver a ver, pero cuando salió la película del Guasón, realmente yo casi no veo las películas de estas ahí sí me confundo, no sé si el Guasón es de Marvel o de DC o de no sé de qué sea, pero se me hizo una película muy buena y lo que más me gustaba era la risa de este amigo, ¿no? Pero bueno, dijimos el arco tangente del cateto opuesto, este es Y entre hipotenusa. Entonces, fíjense, entonces Y entre AX, entonces el arco tangente de -5 entre -3. Y como es un número negativo entre un número negativo, los signos se van y me queda el arco tangente de 5 tercios. Entonces agarraron su calculadora, calcularon el arco tangente y seguro porque casi todos coinciden, dice, aquí dicen, pero el ángulo a todos les dio 59, según entiendo. Todos tienen 59. Entonces les escupió la calculadora un 59. Entonces todos dijeron, ese es el ángulo 59 grados. Pero no, porque fíjense, 59 grados es un ángulo que está en el primer cuadrante. Entonces, si aquí yo dibujo mi vector, según lo que me dicen es -3 en la dirección X, 1, 2, 3, va a ser como por aquí. Chin, no me va a caber mi súper, déjenme lo vuelvo a hacer. Ese es mi plano cartesiano. Esto es X, esto es Y positivo. Entonces es -3 en X, -1, -2, -3, -4, -5 en Y, -1, -2, -3 en Y. Entonces mis dos vectores es, en X tengo -3 y en Y tengo -5. Entonces, como les dije, yo los puedo transportar paralelamente como así se me antoje. Transporto el de X. Y entonces el vector que quiero es este. Entonces es un vector que está en el tercer cuadrante. Si está en el tercer cuadrante y mido el ángulo desde el eje de las X, entonces este debería ser su ángulo. Entonces, debería de ser al menos estar entre 180 y 270. Pero a ustedes les dio 59 grados. Y fíjense, como si fueran los signos menos, realmente lo que ustedes sacaron fue el ángulo de un triángulo que mide 3 aquí y un ángulo que mide 5 aquí.
Y ese 59 es este ángulo. Entonces, si me doy cuenta, sí va así, ¿verdad? Sí, va así. Entonces, si me fijo, y este triángulo lo trato de ver dónde está aquí en mi dibujo, en realidad este triángulo es, bueno, este es el de 3 y este es el de 5. Entonces, este ángulo que me está dando 59 grados es este. Entonces, realmente el ángulo que es la solución de mi problema, según yo, debe ser phi, en realidad debe ser 180 grados, que son estos 180 grados, más el ángulo que me salió, que son 59. Y esto me da 239 grados. ¿Sale? Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, ¿por qué? Espérenme, aguántenme. Sí, ya estamos bien, nada más estoy comprobando. ¿Por qué pasó eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué chirriones pasó eso? Ya mi calculadora no sirve y la debo de tirar. ¿O qué es lo que sucedió? Y aquí ahorita rápido lo debería de hacer en matemática y sacar yo todos mis recursos que tenemos en la universidad, pero bueno, ahorita me fui por la fácil. Y espérenme. ¿Dónde estoy? No, espérenme, acá estoy. Déjenme compartirles la pantalla, pero les voy a compartir. Ahorita rápido le puse la función tangente en mi compu, y esa es la gráfica que me da para la tangente. Lo que pasa, muchachos, es que la tangente, al igual que el seno y el coseno, son funciones periódicas, se repiten cada ciertos ángulos. En particular, la tangente tiene un periodo diferente al seno y al coseno. El seno y el coseno tienen un periodo de 360 grados o 2pi. Acuérdense, en radianes. ¿Qué quiero decir? El seno, que esa es la gráfica seno, cada 360 grados se vuelve a repetir. Pero es una función que es continua. Y el coseno es algo parecido, ¿no? Pero la tangente, acuérdense, la tangente la podemos ver como el seno entre el coseno. Y entonces, si yo veo cómo va el coseno, es la función coseno. Este es 300, o no. Este es o no. Santo Dios. Esta es la primera vuelta, 360. Este es. Vamos a poner muy gordo. 90 grados, 180. Y este es 270. O acuérdense, en radianes esto es lo mismo que pi medios. Este es pi. Este es 3 pi medios. ¿Se acuerdan? En radianes toda la vuelta son 2 pi. Este es 2 pi. ¿Ok? Entonces, fíjense, como la tangente es seno entre coseno, cada que el coseno es 0, la tangente tiene un problema. ¿Pero dónde vale 0 el coseno? El coseno vale 0 en pi medios y en 3 pi medios. Pero si ahora lo dibujo hacia atrás, me voy hacia atrás, también el coseno se anula en menos pi medios. Entonces, lo que va a pasar es que cuando grafique la tangente, en menos pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, la tangente va a tener un problema, se va a ir a infinito. Y de hecho, si ven mi gráfica, justo en menos pi medios, la tangente se va a menos infinito, y en pi medios la tangente se va a infinito. Y eso pasa porque el seno es positivo de 0 a 90 y el coseno también de 0 a 90 es positivo. Entonces, de 0 a 90 o de 0 a pi medios, la tangente va a ser positiva, como aquí aparece. Pero en el otro pedacito, fíjense, el seno es negativo, ¿no? De menos 90 o menos pi medios, el seno es negativo, el coseno es positivo, el cociente va a ser negativo y por eso se va hacia menos infinito. Entonces,
La función tangente que está aquí dibujada es una función periódica, pero se va a estar rompiendo o va a tener esas discontinuidades, hablando ya como en cálculo, va a tener estas discontinuidades en menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. ¿Vale? Pero entonces, ya entendimos, esa es la función tangente, tiene esa característica. Se va a estar repitiendo tiene periodo pi, entonces va a estar repitiendo cada periodo pi. Ahora, si yo saco la función inversa, dejen ver si lo puedo hacer y lo siguen viendo, voy a sacar ahora la función cotangente, pues va a heredar eso, esa estructura. A ver, vamos a ver. Si se ve. ¿Y por qué quiero la cotangente? No quiero la cotangente, quiero el arco tangente. Función arco. Entonces, muchachos, cuando va la función inversa de la tangente, que es el arco tangente, otra vez la función inversa va a tener esta propiedad de que va a ir entre menos pi medios y pi medios. Pero otra vez, como función, fíjense, ya nada más me van a dar esa, porque se acuerdan, porque yo podría dibujar una aquí arriba para simular otra vez de que son varias. Pero se acuerdan, las funciones solamente pueden cortar, si yo trazo una línea vertical, solamente se pueden cortar una vez, ¿no? Eso que tiene que, si no, no es función. Entonces, si yo pusiera aquí arriba otra copia de ellas, ya no sería una función. Entonces, lo que hacemos es que el arco tangente está restringida por como es la copia con las que nos quedamos entre menos pi medios y pi medios. Y su calculadora calcula con esa función. Entonces, cualquier ángulo que les dé la calculadora va a estar entre menos 90 y 90. Pero justo aquí les puse un ejemplo, adrede, mañosamente, donde el vector no estuviera o sea, lo que les va a dar la calculadora en automático va a ser si su vector está en el primer cuadrante, ¿verdad? O en el cuarto cuadrante. Si está aquí, el vector, en automático lo que me dé la calculadora, ese es el valor del ángulo. Nada más que, y si es negativo, lo van a estar midiendo respecto al eje X igual. Pero si está hoy en el segundo cuadrante o en el tercero, yo le tengo que sumar algo. Pero eso, ¿por qué pasa? Pues porque la calculadora está hecha nada más para funcionar en el primer cuadrante y en el cuarto. Si tengo un vector en el tercero o en el segundo, yo te tengo que poner algo extra. Por eso aquí el resultado que me lo dio como si en lugar de tener este vector, yo hubiera tenido un vector en el primer cuadrante. Un vector, borró, un vector en el primer cuadrante de este estilo, con un 3 aquí y un 5 acá. Y este ángulo que me dio aquí sería el de 59 grados. ¿Vale? Ya no lo voy a dibujar porque ya, a ver si le hago un zoom, tal vez si lo puedo dibujar bien. Este es el de 59. Con el delgado. Ahí está, 59. Eso es lo que me está dando la calculadora, pero no es lo que tengo. Pero no es culpa de la calculadora, muchachos. Es que está programada para funcionar así. Y lo que ustedes tienen que saber en su cabecita, otra vez, es que cuando ocupe esta fórmula, me va a dar el valor solamente si utilizo la calculadora para primero o cuarto cuadrante. Y si yo dibujo, insisto, si hubiéramos en lugar de sacado esta copia de la función arcotangente, la copia que sigue, pues entonces sí me hubiera dado bien el ángulo, pero no está programada así. ¿Se entiende lo que dije, muchachos? ¿O los estoy confundiendo? Sí se entiende. Ok. Bueno, pues esos son los detallitos que luego no vienen en los libros, pero que les explico porque uno los aprende, pues porque se equivoca y no le salen las cosas, ¿no? Ok, pues yo creo que con esto acabamos de discutir estas dos formas en las que puedo escribir los vectores.
forma polar y forma cartesiana. Y ahora lo que sigue, en lo que me voy a concentrar, esto lo podemos eliminar, no, de todos modos, si se los dejo en las notas, no va a ser, no les va a dar información de nada, va a ser como irrelevante. Entonces, además ustedes ya lo saben bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues vamos ahora sí a las operaciones que se pueden hacer con los vectores. Y la más sencilla vamos a hacer la suma. Vámonos a la suma de vectores. Que de alguna manera ya los hemos estado usando, pues estamos estado sumando vectores en el eje X con vectores en el eje Y. Entonces, otra vez, muchachos, para hacer la suma, y ya se los dije la vez pasada, en la sesión anterior, yo no necesitaría el plano cartesiano, yo ya sé hacer sumas así, geométricamente, sin planos cartesianos. Agarro los vectores, los hago. Incluso hay algo que se llama el método geométrico, que yo necesitaría una regla y un compás, perdón, una regla y un transportador para medir ángulos. Entonces mido el ángulo de este vector, mido el ángulo de, puedo tener el ángulo de este vector y puedo medir el ángulo de este vector y saber cuál es el vector resultante. De hecho, supongo que en la secundaria, en la prepa, les dejaron ejercicios de esos. Con solamente usando regla y transportador, calcula el ángulo del vector resultante, ¿no? Eso lo debieron haber hecho sin problemas. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Eso lo puedo hacer, pero no lo vamos a hacer porque lo que nosotros necesitamos es cosas analíticas. Entonces déjenme hacer la suma de vectores analíticamente. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es, ¿qué pasa si me dan dos vectores? Vamos a suponer que tengo aquí el vector, un vector A, y por acá tengo un vector B. Y me piden que les dé la suma. Supónganse que A, para que coincida con mi dibujo, está en el primer cuadrante, y le voy a dar en componentes cartesianas. Es de la forma, pues no sé, 3i más 3j. Vamos a hacer uno sencillo. Y que B vale, si para que esté en el segundo cuadrante, pues que valga menos 3i, la componente i debe ser negativa, más 3. Vale, supónganse que me dan estos dos vectores. Me los dan así o me los pudieron haber dado en su forma polar, ¿no? Su forma polar sería la magnitud de A. ¿Cuánto vale la magnitud de A, muchachos? ¿Cuánto? Raíz de 18. Ok, 3 raíz de 2, es lo que está diciendo el compañero. Y el ángulo phi de A, le voy a poner ahí, vale 45 grados. Y la magnitud de B también vale 3 raíz de 2. Y el ángulo de B, ¿están de acuerdo todos que vale 135 grados? Lo estoy sacando mental, ¿eh? O sea, ya hice la cuenta, pero no la escribí, la hice aquí. ¿Todos están de acuerdo? ¿O alguien ya se perdió? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, profe. ¿Nadie se ha perdido? No, todavía no. Todo bien, sí, profe, vale. Entonces ahí están las dos formas, polar o cartesiana. Bueno, miren, para hacer la suma, a mí sí me conviene que esté en forma cartesiana. Es donde puedo hacer la suma más rápido. ¿Por qué? Porque fíjense, lo que agarro y digo, bueno, este va a ser la suma del vector, agarro el A, el B lo transporto aquí, y la suma suena a que va a ser este el vector suma. Pero fíjense, lo que estoy haciendo realmente también es agarro y agarré la componente AX de este vector, que es AX, agarré la componente BX de este vector, agarré la componente
a y del vector y agarré la componente by del vector. Bueno, resulta que la suma la puedo calcular si calculo la suma componente a componente. ¿Qué quiero decir? O sea, que la suma del vector A con el vector B, la forma más fácil de hacerlo es calcular la componente en X de A, sumársela a la componente X de B, y eso es lo que va a ir en la dirección Y, más la componente en Y de A, más la componente en B de Y, eso es lo que va a ir en la dirección J. Y ese es el vector escrito en coordenadas cartesianas de la suma, el vector suma. Por eso es que ya lo puedo dibujar tan fácil, porque entonces fíjense, en este ejemplo que tengo, A más B es, en la X vale 3, el BY vale, perdón, el BX vale menos 3, pues 3 más 3 en la dirección Y, más el AY vale 3 y el BY vale 3. 3 más 3 me da 6. Esto me da 0 en Y más 6 en J. Entonces el vector suma es justo un vector como el blanco, solamente tiene componente en Y. Si ahora me piden la forma polar de ese vector, del vector suma, pues ya acabé, porque entonces fíjense, la suma polar sería la magnitud de A más B, ¿cuánto vale? Exacto, muy bien. Entonces la magnitud de A más B vale 6. ¿Y el ángulo cuánto valdría phi? Phi de la suma. Pues resulta que en este caso, como está en el eje de las Y, solamente hay componente en el eje de las Y, va a ser 90 grados. Sacarlo así de la forma polar es complicado, pero de la forma cartesiana es muy fácil. Entonces, la regla para sumar en la forma cartesiana, y eso se puede ver más, más o menos en el dibujito, es, me agarro todas las componentes en X y las sumo. Me agarro todas las componentes en Y y las sumo. Y el vector resultante de la suma va a tener justo esas componentes, la suma de las componentes en X y las componentes en Y. Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso es que para nosotros es tan importante saber escribir a los vectores en forma cartesiana, porque ahí es donde la suma se hace muy sencilla. ¿Por qué lo necesitamos saber en forma polar? Pues porque cuando yo estoy, por ejemplo, cuando tengamos fuerzas o sobre todo fuerzas, yo voy a saber la dirección que le aplico a la fuerza, pero no la voy a saber en forma cartesiana, sino lo voy a saber en forma polar. Entonces, me lo van a dar en polares, lo voy a cambiar a cartesianas, en cartesianas hago la suma, y si después quiero me regreso a polares. Pero la suma fácil, es más, vamos a ponerle un cuadrito para resaltarlo, un cuadrito rojo, la suma fácil se hace en coordenadas cartesianas. Y simplemente se suma componente a componente. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? ¿Eso ya lo sabían o eso no lo sabían? Sí, sí lo sabíamos. Ok, ya lo sabían. Vale, pues eso es todo lo que yo les tendría que enseñar, muchachos. Ah, y la resta, me faltaría la resta. Pero fíjense, yo les he dicho, a ver si se entiende otra vez. No sé por qué siempre me sale esto. Todo por no poner. Vale. Entonces ya quedó la suma. Ahora nos falta la resta de vectores. Pero yo les dije, muchachos, olvídense ahorita de los vectores, les dije que realmente la resta no es otra cosa que una suma. ¿A qué me refiero? Si ustedes agarran y dicen, voy a restarle a 8, le voy a restar 8 menos 3, que eso es lo que nos enseñan que es una resta y el resultado da 5. Entonces, esta resta realmente la puedo ver como la suma de un número positivo con un número negativo. Entonces, la resta la puedo ver como un caso particular de una suma, solamente donde ya puedo sumar también números negativos. Y como ustedes lo hacían en la primaria, yo no sé si a ustedes les tocó, pero a mí me tocó, nos ponían el origen y nos ponían una ranita, ¿no? De hecho, ese eran los saltos de la ranita, ¿no? Entonces, la ranita brinca 8 para la derecha, 4, 5, 6, 7, 8, y hasta teníamos que disparar a la ranita, y luego el signo menos significa que ahora se mueve hacia la izquierda, y entonces la ranita
salte a 3 y contábamos y nos quedaba el 5, ¿no? Esa es la forma que nos enseñaron a hacer las sumas, eso me acuerdo en la primaria. Pero entonces realmente nos decían, si tiene el signo menos, se mueven hacia la izquierda, o lo que estás haciendo es que la suma es que sigue haciendo los saltos la ruedita, pero otra vez el signo negativo significa que te vas hacia la izquierda. Entonces la suma la puedo ver como, perdón, me resta como una suma, metiendo números negativos. Bueno, eso lo mismo pasa con vectores. Si yo tengo A más B, ya dijimos, entonces yo tengo un vector A y tengo un vector B. La suma significa, trasládate el B paralelamente al A, y el vector suma es el que va de la cola de uno a la punta de otro. Ahora, ¿qué va a pasar si yo voy a restar A le resto B? Dado esos dos mismos vectores que ya escribí, A y B. Bueno, ya les dije lo que le hace un signo a un vector. Esto lo puedo ver como la suma de A con el vector menos B. Pero lo que les dije es que el menos, ¿qué le hace al vector, muchachos? Exacto, eso fue lo que dije, muy bien. Entonces queda todo claro, ¿no? Bajo eso que me acaban de decir. Ni la ironía perdonan ustedes. ¿Qué le hace el signo al B? Cambia de dirección. Lo cambia de sentido, dijimos, ¿no? En la misma dirección, pero lo cambia de sentido. Entonces, al multiplicar, si ese vale A, aquí me trazo una línea recta, que es la dirección. Y entonces justo ahora el menos B va a ser del mismo tamaño, pero en la dirección contraria. Este sería el menos B. ¿Vale? Pero yo ya sé cómo sumar vectores. Pongo la flecha del uno en la cola del otro, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer es transportar paralelamente el A o transportar paralelamente el menos B, lo que quieran. Voy a transportar paralelamente el menos B. Solamente se va a hacer un poquito un relajín, que me pongo el menos B del otro lado, el vector menos B. Entonces transporto paralelamente. Entonces, de hecho, fíjense, lo que se va a formar es como un paralelogramo, sería el menos B transportado a, es menos B. Y entonces la suma A menos B, la suma de A más menos B, ¿quién va a ser? Pues el vector que va de la punta de A a la punta de B. Entonces, mientras este fue el vector suma, que estaba aquí, este fue el vector suma, este es el vector resta. Y de hecho acabo de descubrir algo, ¿no? Dices, qué interesante. Bueno, no sé si les parece interesante. Pero, otra vez, puedo transportar paralelamente este vector blanco, y este sería el transporte paralelo del vector blanco. Entonces, ¿qué acabo de descubrir? O si es que he descubierto algo. Entonces, mientras la suma y agarro a la flechita de cualquiera de los dos y pongo la cola en la punta del otro, para la resta, lo que puedo hacer es si tengo A y B y a A le voy a restar B, entonces el vector va a ser el que va de la punta de B a la punta de la, o sea, de la punta del que estoy restando a la punta de otro vector. Eso es lo que está pasando. Y entonces ustedes si ven en los libros, esa es la representación que ustedes tienen de los vectores, y dejen aquí hago otro dibujo entonces. Santo Dios, ¿qué estoy haciendo? Aquí va. Entonces, si este es el vector A, otra vez, y este es el vector B, fíjense, lo que me puedo hacer es me puedo crear el paralelogramo, transporto paralelamente a B, transporto paralelamente a,
Formé un paralelogramo, ¿sí lo ven? ¿Está? Y entonces, el vector suma, aquí, pues vamos a ponerlo azul. El vector suma va de la punta de A a la punta de B. Ese es el vector suma. Mientras que el vector resta es este vector, fue lo que vimos en el dibujo anterior. Entonces, este de aquí, este es el A más B. Este de aquí es el A menos B. Entonces, miren, geométricamente ya entendí. Si yo formo el paralelogramo entre A y B, la suma y la resta son justo las diagonales de ese paralelogramo. La suma es la diagonal que va justo de la cola del uno a la punta del otro, y la resta va de la punta del que resté, que es B, a la punta de A. Y ese sería. Ahora, si lo hago cartesianamente, incluso lo podemos hacer con el mismo ejemplo que teníamos hace rato. ¿Dónde está? Acá está. Si a le resto b, si quiero calcular a menos b en el ejercicio que hice, a menos b, donde a y b son los números que tengo aquí, a es 3i más 3j y b menos 3i más 3j, déjenme ponerlo para no estarme, a era 3i más 3j, que ahora es 955, y b era menos 3i más 3j. Entonces, la resta ¿va? La resta a menos b. Ahora, ¿cómo la voy a hacer? Si antes la suma era sumar componente a componente, pues ahora la resta será restar componente a componente. O sea, si tengo ax en y más ay en j, y a este le voy a restar bx en y más by en j, lo puedo hacer componente a componente, y esto me queda como ax menos bx en y más ay menos by en j. En este caso particular tendría 3 menos 3 en la dirección y, porque bx vale menos 3. En y tendría 3 menos 3 en la dirección j. Y ahora justo lo que me quedaría es 3 menos 3. Eso me da más 6 en y, más 0 en j. Entonces la resta sería un vector 6 en y y 0 en j. Déjenme ir a mi dibujo anterior. Fíjense, originalmente estos eran mis vectores. Este es mi vector, aquí está pintado. Este es mi otro vector, aquí está pintado. El vector suma era el blanco. Y ahora el vector resta me dice que es 6 en y y 0 en j. Entonces, si dibujo 6 en y y 0 en j, vamos a ponerlo verde. Este valía 3, ¿no? 1, 2, 3, ahora 4, 5, 6. Y este sería entonces ahora el vector resta. Si lo transporto paralelamente, muchachos, aquí arriba, justo ese es el vector que va a quedar. Este es el mismo vector. Este es el vector resta. Este es A menos B, que es igual a este. A menos B. Mientras que este que está acá, el vertical, este es el A más B. Como les decía, son las diagonales de un paralelogramo. Ya tenemos la resta. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Compañeros del alma. No, profe. No. No, profe. A ver, tengo no, perfecto. No, muchachos, de verdad yo ya me la estoy creyendo que soy un gran explicador. Pero bueno, eso es la suma y esa es la resta, no hay más que eso. Ahora sería interesante hacer sumas y restas también en 3 dimensiones. Si lo quiero hacer ahora y tengo un vector, con esto concluyo. Y no puede ser. Sácalo así mejor. Si me voy a 3 dimensiones, muchachos, 3D, entonces, ¿cómo escribo un vector en 3D? Si tengo un vector A, va a tener una componente X en Y,
una componente Y en J, y ahora me tengo que inventar un nuevo vector unitario para ahora denotar la parte en Z, porque tengo 3 dimensiones, ¿no? Ahora mis dibujos son de este estilo. Este es X, este es Y y este es Z. Entonces el vector va a tener ahora una componente en Z, y tengo que meter otro vector unitario. ¿Alguien sabe cómo se llama ese vector unitario? Mm, Aquí tengo 2 chats, 3, K, perfecto. Pues sí, ¿verdad? Y J, K. Pues le pusieron los compañeros matemáticos un K. El tamaño de K también es 1 y ese es un vector unitario. Y va aquí, en X, J va en Y, K va en Z. ¿Vale? Si tengo un vector B en 3 dimensiones, pues este va a tener componentes Bx en Y, más By en J, más Bz en K. Entonces la suma de A más B que va a tener, pues AX más BX en Y, AY más BY en J, más AZ más, este era BZ en K. Y si quiero la resta, A menos B, pues la resta va a ser AX menos BX en Y, más AY menos BY en J, más AZ menos BZ en K. Esa es la forma cartesiana. Ahora que lo quiero en forma polar, lo puedo hacer. Solamente que en forma polar voy a necesitar ahora la magnitud y 2 ángulos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la magnitud de un vector ahí? Por ejemplo, ¿cuál es la magnitud de A? ¿Cómo calculo la magnitud de A? Pues les puedo demostrar que la magnitud de A, otra vez usando el teorema de Pitágoras, va a ser la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado. ¿Ok? Y entonces se generaliza. Y cuando ustedes vayan, bueno, yo no sé, dependiendo de su carrera, si llevan álgebra lineal, pues van a ver esto en 4 dimensiones, 5 dimensiones, n tendiendo a infinito, bla, 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 pero es la misma idea. ¿Ok? Entonces voy a dejarles en la tarea un ejemplo, un ejercicio de 3 dimensiones para que los utilicen. ¿Qué voy a hacer la próxima sesión? Pues si ya vi la suma y ya vi la resta, pues lo que me falta es el producto. Entonces voy a definir lo que es el producto punto, y les voy a platicar rápido de lo que es el producto cruz. El producto cruz ahorita no me meto tanto porque eso se ve en el curso de mecánica elemental 2 y considero que hay que ver las herramientas matemáticas cuando uno las va a utilizar. Si ahorita las vemos todas, empleamos tiempo para algo que no vamos a usar, no voy a usar el producto vectorial, lo van a usar hasta mecánica 2, e igual ya se les olvidó cuando lleguen a mecánica 2. Entonces me voy a concentrar más en el producto escalar o producto punto, porque ese sí lo vamos a ocupar en este curso. Pero ya nada más me falta definir el producto y ya acabamos, ya lo que sigue es puros ejercicios, ¿no? De vectores. Y donde yo voy a hacer muchos ejercicios es cuando veamos la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, etc. Hasta aquí, muchachos, ¿dudas? Déjenme dejar de compartir para que los vea la cara. No, profe. Muchachos, de verdad, ustedes, voy a grabar sus voces del no, profe, para que les diga, les presuma a mis colegas, vea, nadie tiene dudas. ¿Puedo poner la última hoja que escribió? Ya le acabo de apagar. Vamos, si le ponemos, ¿qué pasó con la última hoja que tiene? ¿Están tomando apuntes? Están todos arriba, ya voy al corriente en mi Classroom, tengo todo ahí. Pero bueno, si alguien, ahí está la última, etcétera. Entonces, muchachos, si no hay dudas, aquí le dejamos, ya son las 10:02, van a su otra clase, pero ya casi acabamos vectores, ya nada más les digo, me falta el producto punto. Les voy a dejar algún ejemplo en la tarea, algún problema de 3 dimensiones, pues para que traten de mover su parte imaginativa, etcétera. Pero donde sí lo van a tener que ver a fuerza 3 dimensiones es en Meca, a fuercita, porque no pueden definir el producto vectorial si no tienen al menos 3 dimensiones. Puede, que ya está Juan Rodrigo. Entonces, muchachos, pues los dejo. Aquí hay algunos que me querían preguntar. Profe, ¿Sí?
Ah, sí, era para eso de la tarea. Ok, pues rápida. Si me preguntan rápido, muchachos, porque tengo ahorita otra reunión a las 10 y ya no es grosería, es que tengo esta otra reunión, pero les puedo dedicar unos 5 minutos si los que me van a preguntar de una vez, venga. Profe, yo Sí. rápidamente Sí, del primer ejercicio de la tarea 3, Ok, cuando dice expresando la ecuación de la posición de X, ok. eh, no es una sola ecuación por lo que veo, son varias, ¿no? Entonces puedo, sacando, bueno, con intuición, sacar la antiderivada y con eso formar la gráfica. ¿Qué es la antiderivada? Ahora sí me dejaron, órale, la antiderivada. A ver, déjenme ver, es la tarea 3, ¿verdad? Déjenla despliego. Sí, sí, déjenla despliego y déjenla comparto. Estoy sacando la tarea 3. Pero no aparece. Entonces sigue cargando, que está muy pesada. Sí se ve que está cargando, ¿verdad, muchachos? Sí, profe. Chascuas, ¿por qué no sale? A ver, déjenme regreso. ¿Qué está pasando? No está tan pesada que yo me acuerdo. Ok, pero ya más o menos aquí alcanzo a ver la graf. ¿Te refieres a esa grafiquita que está ahí? Sí. Ok. ¿Cuál es el problema? Ah, lo que pasa es de que cuando dice que hay que expresar la ecuación, es Ah, que ok, son varias, por cada, claramente. ¿Sí? es una ecuación diferente en velocidad, ¿no? Sí, porque si te das cuenta, el movimiento es de diferente tipo para diferentes intervalos de tiempo. Sí. Entonces, sí, si vas a expresar esto como una función, seguramente hay que partirla, porque con una sola expresión no te va a dar toda esa forma, ese perfil. Hay que partirla y para cada, por ejemplo, para el primer pedazo veo una línea recta, pues justo será una ecuación lineal. Para el segundo tengo una constante, pues seguro va a ser variable igual a constante. Para el otro tengo una línea con pendiente diferente, pues hay que expresarlo. Pero sí, se parte en varios intervalos. Y la Ok, respuesta es sí. ok, gracias, profesor. Okidoki. ¿Quién más? yo mi duda era en el 20. Lo que pasa que dice que en la gráfica es una línea recta, pero ahí no es una línea recta. 20. A ver, déjenme sacar la tarea de otra manera, porque ven que no me está haciendo caso. Profe, ¿quiere que le comparta pantalla? Pues si la tienes, está bien. Si no, ya la tengo aquí. Es Ah, la bueno. tarea 3, ¿verdad? Sí, de todas maneras no me dejaba compartir pantalla. No, soy muy mala onda, la verdad. Ya me di cuenta. Pero bueno, espérame, dejo de compartir esta y comparto, ya la saqué. Esta. Vale. Entonces, lo que me decía el compañero, sí, mira, aquí hay una forma de la función, aquí hay otra forma, aquí hay otra, son 4 formas de la función. Lo interesante, muchachos, es que aquí les pides calcular la distancia, ¿eh? Entonces, de hecho, aquí hay 2 formas de hacerlo. Una es justo aquí nada más calculando cuadritos, calculando las áreas. Bueno, ya lo harán, pero sí se parte. En el 20 dice, un objeto se mueve en línea recta, ¿ok? Esa es tu duda, ¿verdad? ¿Quién estaba hablando? Fabi, ¿eres tú? Profe, Ujú. ¿Cuál es es que tu duda? dice de la figura, pero bueno, ese como dice que escribe una gráfica a velocidad en tiempo en una línea recta como en la figura, Ajá. pero como ahí no está la línea recta, entonces, Entonces, ¿qué, Fabi? entonces ya ahí no entendí un poco, profe. Pero, Fabi, la que se está moviendo en línea recta es la partícula. Eso, pero la gráfica que tienes es de velocidad contra tiempo. Entonces, recuerda que, a ver, déjame ver si, en qué, la 12 acabamos, a ver, tal vez en la 10, déjame ver, en la clase 10. Espérame. Fabi, estoy sacando mis apuntes y la clase 10, no, a ver, la clase 11.
Sí. No, la clase 11 tampoco. A ver, la 9. Aquí está. A ver, Fabi. Voy a compartir pantalla, Fabi. Para que no te hagas bolas. Mira, esta es la clase 9. Es la que va a aparecer ahorita. Si algún día me hace caso esta máquina. Ahí viene. Ahí está. Mira. ¿Te acuerdas, Fabi? Estas gráficas que están acá arriba son las gráficas de X contra T, B contra T, A contra T. Resulta que aquí algunas, uy, ¿qué panché? No me sabía. Resulta, Fabi, que, por ejemplo, X contra T no es una línea recta, es una parábola. Sin embargo, hasta abajo estaba la gráfica de lo que hacía la partícula, que sí se mueve en línea recta. O sea, la partícula se mueve en una dimensión. ¿Sí? ¿Te acuerdas que decíamos venía de más infinito hasta un punto, llegaba a ese punto, ahí se regresaba y se iba a la derecha, y llegaba a este punto y otra vez su velocidad de 0 y ahora sí iba hacia la izquierda y ahí se iba hasta allí, se iba, ¿no? Para allá. ¿Sí te acuerdas? Entonces la partícula que está moviendo. Sí, profe, ya entendí. La partícula se mueve en línea recta en una dimensión, pero eso no significa que sus gráficas tengan que ser rectas. Aquí hay un ejemplo de que su gráfica es una parábola. ¿Sí? Sí, A eso sí, se refiere, a eso se entendí. refiere, Sí, Fabi, profe. con que se mueve en línea recta. Ok. Bueno, gracias, profe. Okay. ¿Alguien más, muchachos? ¿No? Bueno, muchachos, miren, se grabó todo esto. Bueno, si ya no hay, me voy a mi junta. Es una junta, es interesante porque vamos a discutir si hay algún escenario posible de regreso a actividades, cuándo sería posible, cómo sería posible. Es una discusión bastante espesa y complicada porque todos tenemos puntos de vista diferentes, pero ya es en esta necesidad de que si ya las primarias, secundarias están regresando, eventualmente la universidad lo tendría que hacer y tratar de diseñar una estrategia para que esta transición a la presencialidad sea lo más tersa posible pero sobre todo lo más segura tanto para los estudiantes como para los académicos y los trabajadores. Entonces me voy a hacer a esa discusión, va a estar larga yo creo, pero les agradezco muchachos, nos vemos el próximo viernes, acabamos lo de vectores y tal vez ya empecemos el siguiente tema. Tengan bonita tarde, al rato subo la clase y hoy aquí dice, ya salió el primer caso de COVID en una primaria, profe. Sí, eso es un punto. Espero bueno, que ustedes ya todos estén vacunados o próximamente se vayan a vacunar. Esa es una de las discusiones que hay también, que a diferencia de los niños de primaria que no están vacunados, los de la universidad se supone ya van a estar vacunados. Hay gente que no quiere regresar, hay gente que exige ya regresar y hay que mediar entre cuál es la mejor forma. Sobre todo ustedes, algunos de ustedes llevarán laboratorios y no es lo mismo llevar un laboratorio desde casa, como sea esto que la clase que yo doy, que es totalmente teórica, pues como sea la podemos dar sin perder muchos de los elementos, pero ya una cuestión práctica es difícil. Entonces, la gente que da laboratorios, de hecho ahorita ya se autorizan en la universidad, yo no sé si ustedes lo sepan, pero ya los estudiantes de posgrado, de maestría, de doctorado ya pueden entrar a la universidad para concluir sus tesis, solamente los que justo tienen que tienen trabajo experimental, los teóricos no. Entonces, bueno, vamos a ver esa discusión, no sé qué salga, yo mismo no tengo claro, muchachos, yo luego leo el periódico, veo las estadísticas, no me queda claro qué es lo que va a pasar, ni cuál sería la mejor solución, pero bueno, ahorita vamos a ver varios ahí, ya era la cita a las 10, entonces nos vemos muchachos el próximo viernes, subo la tarea, échenle ganas, tienen tarea, no se les olvide, háganla por favor y nos vemos el viernes, ¿sale? Cuídense mucho, suerte. Adiós, profe. Los dos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.